benvinguts a tots i em fa molta il·lusió perquè quan ho estàvem preparant amb la Mary vam dir que avui hi ha futbol i vam dir a veure quantos futboleros hay i a veure quanta gent va venir, o sigui que moltes gràcies a tots els que heu vingut. I benvinguts a aquesta sessió. Llavors és una sessió que quan buscàvem la data jo li vaig dir a la Mary i al Marc si puede ser antes del verano mejor. Per què? Perquè després de l'estiu, jo no sé vosaltres, però jo torno amb una energia brutal. He descansat, he reflexionat i torno en plan per donar el millor de mi. Per tant, teniu sort de que sigui ara després de l'estiu. Llavors, anem a parlar de somnis i anem a parlar d'il·lusions. I el que us vaig a preguntar, el primer de tot és saber el nivell d'energia que hi ha a la sala. I us demano sinceritat. La idea és que si esteu supercansats, rebentats de la setmana ja o superdepres postvacacional, esteu aquí. Si esteu aquí és 50% i si esteu, que salís de la sala, que esteu superemocionaus, superenergèticos, us fiqueu la mà aquí. L'únic que demano és que sigui veritat i anem a veure quina és l'energia de la sala. Preparats? Tothom a la vegada. No val no fer res. Sí? I tranquilos perquè per ara no s'està gravant, o sigui que no se verà. Preparados? Preparats? Beatriz, preparats? Llestos? Ja. Bueno, sí, a veure un moment. No, ho podeu veure quina és l'energia de la sala simplement perquè ho vegueu. Molt bé, gràcies. Llavors, la idea és, a veure si ho aconseguim entre tots i necessito l'ajuda de cadascú que esteu aquí, és que sortiu tots amb una energia així. Què us sembla? O que com a mínim els que esteu aquí la pugeu una mica. Us sembla bé? Sí. Vale. Perquè aquesta sessió tingui èxit, és una sessió dinàmica i per tant necessito la participació, que estigueu 100% aquí. Per tant, tots els que estigueu tentats de mirar mòbil i tal, us convido a que apagueu mòbils i que a les 8:30 de la tarda us podeu tornar a connectar. Sí? Els d'allà darrere sí? Vale, guai. Llavors, primer de tot, tots esteu disposats a ajudar-me i a participar a la sessió? O sea, necesito más energía, más sís. O sigui, penseu una cosa, que el que em doneu és el que jo us dono a vosaltres. Llavors, necessito que d'aquí, clar, tu rius, però és que és veritat. O sigui, a veure, un tema d'empatia, poseu-vos al meu lloc, estar aquí i rebre poca energia, ¿vale? O sigui, torno a preguntar i us dono l'oportunitat. A veure, a mi m'han dit que venir aquí a un lloc que era en plan empresarios conscients i empresarios cañeros. Pues venga, anem a veure, ¿vale? Claro, esto es lo que vamos a dar en el mundo. Preparats? Esteu disposats tots a participar? Sí! Esteu disposats a donar el millor? Sí! Vale, ara sí, gràcies, Enric. Vale, llavors, comencem. És una mica americà, però ja veureu que és la manera de... Ho podria fer més exagerat, però és la manera de donar el millor, vale? Comencem. La idea és, el primer exercici que anem a fer és, teniu l'oportunitat de, veniu aquí avui amb una sessió d'una hora i mitja i marxar i conèixer gent. Jo crec que quan veniu a una sessió d'aquestes us emporteu el que diu la ponente, però també l'experiència i conèixer gent diferent. Llavors, l'exercici que anem a fer és, us convido a aixecar-vos a tots, i llavors aneu per la sala i llavors us presenteu, és molt fàcil perquè teniu el nom. Hola Enric, us podeu anar 2 petons, si voleu més sèrio, la mà, una abraçada, el que vulgueu, i a la persona li preguntes, explica'm un somni, una il·lusió, però d'aquest rotllo, Llavors tu és en plan, déjate llevar, o sigui, normalment somiem poc o ens permetem somiar poc, aquí la idea és somiar a lo grande, o sigui, que se te vaya la olla, però que siguin somnis que realment pots arribar a tindre, coses, il·lusions. També poden ser somnis més petits, pots somiar gran i pots somiar petit, el que tu vulguis, però déjate llevar. Quan ja he parlat amb l'Enric i sentireu un dong, canvio de persona i li dic adeu Enric. Llavors això és una bona oportunitat. Per què? Perquè potser em trobo algú que no em cau gaire bé i això és una oportunitat per dir me'n vaig corrent. També passa que m'enamoro d'algú, ostres, m'enamoro d'Enric, me quedaria tota l'estona amb l'Enric, faig així i és en plan, bueno, Enric, he de conèixer més gent. O sigui que tenen una oportunitat per conèixer més gent. Sí? Parlo molt ràpid o anem bé? És que a les 7 de la tarda, no? Vale, doncs podeu deixar les coses al vostre lloc perquè la idea és aixecar-vos del seient i anar a conèixer gent. Preparats? La pregunta és, explica'm un somni. Molt bé, algú vol comentar l'experiència de l'exercici? És a dir, què passa quan parlem de somnis? I així m'ajudeu a que sigui més participatiu. Sí. Tenim poc temps. Què vols dir? Poc temps amb l'exercici? Que et falta temps? Això és una bona senyal, te falta temps. Sí.
Se li il·lumina la cara. Sí, y le nace la sonrisa sola. O sea, no es una sonrisa forzada, es natural. Vale. ¿Qué más? Sí, María José. Bueno, que de vegades quan penses en un somni sembla una utopia, no sembla algo que no pots aconseguir o que és un somni. Sí. Però quan ho parles et dones compte que és possible, inclús que pots estar ja en el camí. Molt bé. Qui més? Sí. Que se motiva la persona, está muy motivada. Qui? La que explica el somni? Que és el que parlaven, se t'il·lumina la cara, no? L'expressió... Algo més? Sí. Si l'altre que m'havies explicat et felicita o et comenta, Sí. encara tens com generar la confiança. Molt bona aquesta. Quan tu expliques un somni, conforme vas parlant, el que fas és que encara el comences a fer realitat. I si l'altra persona, a més, t'està reforçant que allò que estàs explicant ho pots fer realitat. Per tant, t'està reforçant el teu somni. Alguna cosa més? Alguna aportació més? Sí. Que a vegades els somnis dels altres et donen idees per fer nous somnis. Clar, a vegades, de sobte, no us ha passat que escolteu un somni i dius, jo aquest també el vull, no? T'agrada? Dius, aquest m'agrada. Molt bona aquesta. Alguna cosa més? Marta. Es muy general y no sabes concretar bien lo que quieres. Això ho veurem avui, ho heu sentit el que ha dit la Marta? Que a vegades parles d'un somni molt general i costa molt concretar. I ja veureu l'important que és concretar un somni. Molt bé, bueno, us felicito per molta participació, molt bé. Llavors, us explico primer de tot, em presento, el meu nom és Anna Guiu i la nostra empresa que vam crear, fixeu-vos que són dos logos, groc i blava, i l'empresa es diu Inti, la vam crear amb la meva sòcia que és basca, que es diu Ainhoa Berganza, i va ser a partir també d'un somni, les dues juntes ens vam conèixer a la formació de coaching i vam anar a Barcelona a compartir despatx. Llavors resulta que un dia l'Ainhoa em va dir que se n'anava amb un viatge al gener del 2011, se n'anava amb un viatge motxiler i anava un mes pel món, se n'anava. Llavors em va dir, yo si quieres te voy a dejar todos los clientes. I jo em vaig quedar i li vaig dir, ostres, Ainhoa, ¿puedo venir yo también contigo? I llavors em va dir que sí, vaig negociar amb ella, jo tenia llavors, la meva filla tenia 5 anys, vaig negociar amb ella 3 setmanes i vam marxar 3 setmanes, a veure si sabeu a on. El lloc tenia que ser un lloc espiritual i que al gener no fes molt fred. Que no fes molt fred, que no hiciese mucho frío. India puede ser, no fue India. Tampoco, la pista es el nombre, Inti. Teniu una pista. El nom de l'empresa és Inti i aquí està la pista. Indonèsia podria ser, però tampoc. Vinga, us ho vaig a dir. Perú. Llavors vam fer un viatge que havia estat a Perú, vam fer un viatge a Lima, vam volar a Cuzco i d'allí vam fer un trekking super, per nosaltres molt retador perquè eren 5 dies per la muntanya i a més en plan amb condicions bastant, ja ho sabeu, mal d'alçada, molt fred, llavors vam patir molt, mai havíem marxat juntes de cap de setmana, per tant vam estar 3 setmanes de convivència pura i dura i quan vam arribar dalt de tot el Machu Picchu amb l'energia del lloc, que no sé si algú ha estat, però és increïble, no? Estàvem allà i vam dir les dues, si hem pogut estar 3 setmanes i hem pogut fer això juntes, podem crear la nostra empresa. I d'allí surt el nom Inti, que en quechua significa sol, fuerza, energia. Llavors, el que diem és que l'Ainhoa és el groc, que és la força del sol, jo sóc el blau, que és la força de l'aigua, i el que juntes creem i el que donem als clients i el que donem a la gent és el verde. I ja, si voleu una mica més espiritual, coneixeu lo de los puntos chakra? El color verd és el del corazón, el de les emocions. Llavors, aquesta història que us explico, quan anem a les empreses ho expliquem. Perquè per nosaltres és superinspirador com va sortir l'empresa, que va sortir d'un somni. Llavors, amb el que heu estat treballant, el somni, hi ha 3 nivells de realitat. Ho veieu tots des d'aquí? Se veu? Beatriz? Vale. Llavors, fixeu-vos, això que explico aquí és d'una escola americana que es diu ORS, que és tot el tema de coaching d'equipos. Llavors, el que et diu és que hi ha 3 nivells de realitat, un és l'essència, i l'essència seria, us ha passat alguna vegada que és com que algo se cuece en l'ambient, algo va a suceder, però no li pots ficar encara un nom o una paraula, però hi ha com una sensació, un sentiment de que algo passarà. Després, de sobte, hi ha un dia que tot això ja ho pots materialitzar més i ja pots tindre una imatge, li pots ficar una paraula, li pots ficar una frase, inclús una imatge. Això seria el somni. I quan aquest somni el fa realitat, seria la realitat consensuada. Sí? M'ajuda molt si feu moviments amb el cap, després si hi ha alguna cosa que us agrada podeu fer així, i llavors això m'ajuda a continuar.
Aquí el que estem treballant ara és el somni que després ho lligarem amb objectius empresarials. Fixeu-vos que això tindria que veure, per exemple, essència. Per exemple, parlant amb la Mary, el Marc, la Maria, per exemple, com va sortir lo d'empresaris conscients. Segurament va haver durant una època que hi havia algo en l'ambient, que hi havia com una necessitat de que els empresaris, com acostem, algo, o havia algo que s'estava cociendo, però potser encara no ho podien visualitzar, però era com una necessitat potser de portar el creixement personal a les empreses, o alguna cosa així. Marc, va per aquí? De repente comença la idea aquesta d'un somni, anem a crear un programa on vingui gent i atansem els empresaris a tot el que és el tema del creixement personal. De repente aquí és un somni i ja es comença a visualitzar. I tot el que avui, a dia d'avui, ja quan va començar totes les sessions, ja estem a la realitat consensuada. Això seria un exemple. Hasta aquí? Sí. Després, per exemple, un participant una vegada en una formació em va dir, esto es como el mundo de la pareja, no? Fixeu-vos. Essència, tu estàs en un moment de la vida que dius, ai, tinc ganes de conèixer algú, tal, ¿vale? De repente coneixes una persona, te enamoras y es en plan que la mujer o el hombre de tus sueños, ¿no? Tu media naranja, ¿sí? ¿Os ha pasado alguna vez? Vale, bueno, es que no sé, si no decís nada, vale. Y entonces, ¿qué pasa? La realidad consensuada, ¿qué es? Ojo aquí, ¿ya? Te casas o te vas a vivir con la persona y es en plan, ostres, he trobat la felicitat absoluta a la persona de la meva vida, i què passa a la realitat consensuada? Que el dia a dia, i això és lo perillós, el dia a dia, que són factures, niños, pijama, comida, el dia a dia te va menjant tant que arriba un moment que te desconectes d'aquest sueño. ¿Y qué pasa cuando te desconectas del sueño? Que a lo mejor te levantas un día por la mañana, miras a la persona y dices, ¿qué estoy haciendo? Esto, hi ha un anunci que fa temps, no sé si us en recordeu, crec que era un anunci de cafès, que no vaig a fer propaganda, no sé si era el Nescafé, no sé quin era, i era una noia supermona, ¿sabes? D'estas con el pelo recogido així, rotllo molt mona, con xandall, i estava amb la seva tassa de cafè pel matí. I de repente està a la cuina i apareix el seu nòvio, la seva parella, super despentinat, amb aquests pantalons així, pantalonitos apretados, fa un moviment super desagradable i ella se'l queda mirant així en plan, ¿qué hago con esto? ¿no? O sea, i la cara és aquesta. Pues això seria que m'he desconnectat del sueño. Per què explico això? Perquè si ara ho lliguem amb el món de l'empresa passa igual. Si vosaltres penseu, quan vau entrar a l'empresa, el dia que vau entrar, teníeu un somni amb aquella empresa i moltes vegades el dia a dia què fa? Ens desconnectem del somni i llavors ve la desmotivació. Per tant, tornem una altra vegada a lo important que és estar sempre connectats amb el somni. Sí? Que seria igual a il·lusiones. Hasta aquí alguna pregunta? Llavors, fixeu-vos que aquí hi ha una reflexió a fer. Hi ha molta gent que és molt somiadora, hi ha gent que es dedica molt a somiar i que li costa molt portar els somnis a terme. I al revés, hi ha gent que és molt de realitat consensuada, hacer, però de repente no para mai i diu, bueno, tot això que estic fent té algun sentit? Tant a nivell empresarial com a nivell personal. Té algun sentit on estic? Això que estic fent ara em portarà el que vull el dia de demà? M'ho plantejo? Per tant, el tema està amb l'equilibri, no? O sigui, quants somnis tens i portar-los a terme i trobar aquest equilibri. Llavors, la reflexió que us dono ara, que us deixo, és què sou més, de somiar o de fer i us costa més connectar-vos amb somnis i il·lusions? Algú vol aportar alguna cosa, vol fer alguna reflexió? Penseu que quan vosaltres parleu fem molt més enriquidora la sessió. Mary. Jo m'he donat que potser no tinc somni. Que la sentiu o voleu el micro? Volem el micro, molt bé. Escolta, molt bé, Com te dius? Rosa, gràcies. Que potser no tinc grans somnis o somnis i que sempre estic fent i que ara ha sigut un moment que no sabia contestar. Fixeu-vos, amb l'exercici que estàvem fent, la Mary lo puedo compartir, me deia, me doy cuenta de que me faltan sueños, o que me falta concretar sueños. Hi ha algú que sigui molt somiador? Àlex, tu, el teu cas, és totalment a la inversa. I llavors què et passa? Sí? Perdona, li pots passar a Jesús? Costa portar-los a la pràctica perquè sempre tens que seleccionar una mica quin és el que t'aportarà més, o personalment o professionalment.
S'ha de seleccionar. Llavors, aquí hi ha un perill. Què passa si somies o sempre expliques un somni? Us ha passat alguna vegada que expliqueu a la gent somnis i no els porteu a terme? Llavors la gent perds credibilitat absoluta, la gent ja no et creu, i a part què passa quan un somni no el portes a la realitat i et queda ja com un somni, que al final tinc una amiga que diu que el sueño se enquista. Per tant, aquest és el perill, no? I és trobar com l'equilibri entre somiar i portar-ho també a terme, i anar fent, no? És aquest equilibri. I quan somies molt però també vas fer perquè estàs a la dinàmica i no concorden. Clar, però llavors què passa amb aquests somnis? Que aquests somnis no es fan realitat. Llavors, de tant en tant, estem en una voràgine, no? O sigui, una vegada una participant em va dir en el tsunami de vida que llevamos, i realment és un tsunami. Llavors, de tant en tant és increïble, per exemple, aquesta estona que esteu aquí, us ho preneu com un regal per vosaltres, en plan, ostres, estic en una sessió que em prenc 1 hora i mitja per connectar-me amb les meves il·lusions i els meus somnis. Llavors, buscar a la setmana o al mes o temps per tu per connectar-te amb tot això i per parar a vegades de tant en tant i dir, a veure, un moment, tot això que a nivell laboral, tot això que estic fent, m'està portant, realment m'està ajudant on vull arribar? És que no sé on vull arribar. Doncs potser que em plantegi d'aquí a 5 anys on vull estar i si això que estic fent m'ajudarà. I a nivell personal, la meva vida personal, llavors plantejar-t'ho a totes les parcel·les de la teva vida. Perquè el que fas és que dones sentit a tot el que estàs fent. Sí? Sí, Rosa. Y cuando ves que no tiene sentido, ¿qué haces? Porque yo todo eso que tú me estás diciendo ya lo estoy haciendo, porque ya lo he hecho. Y Cuando te das cuenta que no tiene sentido que lo que estás haciendo. Sí, por ejemplo, tú has dicho, mi trabajo, o sea, el trabajo que yo tengo ahora me lleva hacia donde quiero ir, no. Vale, Rosa, tengo una buena noticia. Sí, es en plan, ¿no? Lo de la tele, ¿no? Tengo una buena noticia. No, pero la buena noticia es que si imagínate que tú haces una revisión de tus parcelas, hay una herramienta de coaching, no sé si la conocéis, que es la rueda de la vida. ¿La conocéis? Y es evaluar rápidamente. Rosa, para ti te lo regalo, es muy rápido, ¿eh? Una redondita así, haces 8 círculos y en cada quesito, ¿vale? 8 quesos, en cada queso pon una parcela de tu vida y puntúa del 0 al 10 cómo estás en estos momentos de tu vida de satisfecha. Y entonces vas a ver, ya lo sabes, vale, pues Rosa, un momento, entonces si no estás satisfecha escoge la parcela de tu vida que quieras ahora mismo empezar a trabajar y márcate en esa parcela un objetivo, que es lo que hoy os voy a explicar, cómo marcarte un objetivo y cómo ir a por ello, ¿vale, Rosa? Entonces si cuando acabemos la sesión no te ha quedado claro, después de la sesión hablamos. Te doy tu teléfono, te lo doy, te voy a dar la tarjeta con el teléfono, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Fins aquí? Això s'ha entès? Vale. Llavors, ara anem a una part que és conceptual i superinteressant i la podeu, fixeu-vos que la sessió d'avui la podeu aplicar tant a nivell personal com professional, que trobo que és molt útil, no? O sigui, us servirà tant per les empreses on esteu treballant com teu a nivell personal. Llavors, el que us vaig explicar ara és com establir objectius. Els objectius han de tindre una sèrie de característiques. Llavors ja va que alguna risa de conozco esto. I quanta gent ho coneix? Objectius SMART. La pregunta és, ho coneixeu els que us han explicat a empresa o des del punt de vista de coaching? Hola? Coaching, tu no coneixes? Beatriz? Coaching? Los dos. ¿Y alguien? Los dos. Vale. Entonces, los que lo sepáis, no digáis, o sea, dejar que los demás piensen, ¿vale? Fixeu-vos, SMART, què significa en anglès? Intel·ligent, elegante. És l'únic que heu de recordar, aquesta paraula, SMART. I ara fixeu-vos que cada sigla és una característica que ha de tindre l'objectiu. Llavors, quan a les empreses, si heu fet cursos a empreses, normalment us expliquen SMART, però us ho expliquen amb unes altres característiques. Jo us ho explicaré des del punt de vista de coaching perquè hi ha una diferència, que és ja la part emocional. Doncs, la S què significa? Imagineu-vos un objectiu que és específic. Molt bé. La M. Medible. Hasta aquí és igual que l'altra classificació. Mesurable. Vale. La A. Aquí ja comença a haver la diferència. Clar, aconseguible o assolible seria a nivell d'empresa, a nivell de coaching diem que és acordado. Ara ho explico, Que perquè l'objectiu tingui sentit és superimportant que lo acuerdes
con otra persona. Per exemple, quan tenim sessions de coaching, el cliente acuerda conmigo el objetivo. Y es muy importante, ¿por qué? Porque lo que fa es que te porte al compromiso. Es cerrar y verbalizarlo con alguien, es decir, yo me comprometo contigo, Enric, a que faré això. Y entonces, ¿qué pasa? Que tienes una persona que yo, como digo en los cursos, que te va a hacer de mosca cojonera, que te puede hacer seguimiento de que lo hagas. Porque Enric, cada vez que me vea, me dirá, oye, Ana, ¿eso que me dijiste, cómo va? Simplemente con la mirada. ¿Qué? Simplemente ya con la mirada se lo hace recordar. Bueno, simplemente lo ves a Enric y digo, ya está, me va a preguntar el tema. Pero es que primero demasiado porque a mí hay una persona en mi trabajo que es, cada vez que me ve mucho, Que te ve, huye. por decirlo de alguna manera, porque me imagino que acordó conmigo algo que no cumple, y claro, cada vez que me ve, pues yo, aunque no le dijo nada, me imagino que se lo recuerdo y sale corriendo. Bueno, un día acércate, pregúntale si huye por eso, ¿no? Saber por qué huye. Estaría bien, ¿no? Saberlo. Vale, la R. ¿Qué significa la R? Realista. Vale, entonces, claro, aquí viene, fixeu-vos perquè és la parte emocional, que és superimportant i que moltes vegades al món de l'empresa la deixem a part. Y aquí viene el gran kit de la diferencia entre Smart Empresa. La R no es realista. ¿Has dicho realista? No. Tiene que ver con las emociones, las dos, la R y la T. Venga, la R. Después de la R viene la E. Reto. Real. ¿Qué habéis dicho? Racional. Retador. Reconfortante me gusta, pero no. Hombre, podría ser, ¿eh? Romántico. ¿Quién ha dicho romántico? Romántico. Ostras, eso estaría bien. Imagínate un objetivo romántico, qué guay, pero no. ¿Os lo digo? ¿Estáis preparados? Resumido. Resumido. Vale, muy bien, Marta, ¿eh? ¿Te gusta? Vale. Res. ¿Res? No, no es res. Un moment, Rosa, no he acabado. ¿Cuántas letras más? Muy bien. Res. Vale. Ara explico què vol dir resonante. Tothom entén què vol dir resonante? Val. Fixeu-vos, un objectiu resonante, cuando algo te resuena, es que en lenguaje de jóvenes es que te mola. O sea, algo me mola, me resuena, es que me da buen rollo. Si te crea disonancia, es que te crea rechazo. ¿Os pasa alguna vez que os dan un proyecto, os proponen una fiesta, os proponen algo y decís, me crea disonancia? Una persona te puede crear disonancia y una persona te puede crear resonancia. ¿Sí? Entonces es muy importante esta parte emocional, que cuando te pones un objetivo digas, ostras, me mola este objetivo. ¿Y qué pasa? Que muchos objetivos empresariales, lo digo con todo el cariño, son vomitivos. O sea, te ponen un objetivo tu jefe o pones un objetivo con tu jefe que dices, qué coñazo de objetivo, no me mola nada. Entonces la pregunta es, desde aquí, ¿cómo te va a motivar? Igual que en vida personal, si tú te pones objetivo dejar de fumar, hombre, yo muy inspirador no lo veo. Ponte mejorar en salud, mejorar en bienestar, salud a tope, ponte algo que te mole. Pero si dices dejar de fumar, ir al gimnasio, si la palabra ya ir al gimnasio te... ¿no? Hay gente que lo dirá, claro. Entonces, por eso hay seguir una dieta, ponerme a dieta. Fijaros qué objetivos nos ponemos a veces que dices que no son cero inspiradores. Entonces, es muy importante que la frase que pongáis del objetivo, cuando la leas digas, me mola. Aunque nadie entienda lo que significa, ¿eh? Pero a ti te mola. ¿Me explico? Os doy un ejemplo. Por ejemplo, nosotras en coaching trabajamos mucho el tema de objetivos y entonces una clienta, me acuerdo que tenía que hacer el salto al vacío, ¿no? De saltar de su empresa actual. Para ella, el salto, yo le decía, ¿qué significa ese salto? Ella podía poner el objetivo de cambiar de empresa o irme de la empresa. Esto es cero resonante, pero en cambio para ella significaba respirar. Pues su objetivo era respirar enero y no sé qué fecha pusimos. Pero para ella el respirar ya sabía lo que significaba, era el salto al vacío. ¿Me explico? ¿Os va bien que os vaya poniendo ejemplos? Vale. Y entonces, una cosa, es que no hemos llegado a la parte más emocionante de lo que estoy explicando, porque la R es resonante, que te mole, está bien, pero aquí viene la adrenalina pura, que es la T, que la T es en inglés esta palabra, y la podemos traducir en catalán, entonces en catalán en castellà seria la V. I us vaig a donar una pista. O no voleu pistes? Vinga, primer a veure si ho encerteu. Què?
Vibrar podría ser, pero todavía es más heavy, ¿eh? Que vibrar es más. Porque vibrar para mí es resonante. Ostras, vibro, vale, pero todavía la T es brutal. Rosa, que te pone es la R, me resuena, me pone, me mola. La T, Rosa, es más, es un paso más. ¿Cuál? ¿Vivir? Hombre, con todo esto vivirás, pero no es. Vale, ¿qué? Volar. Va por allí, ya vamos, fixeos, ¿eh? Os voy a dar una pista. Imaginaos que esto es un precipicio y la T es esto. ¡Ah! Es esto, ¿eh? Esta sensación, mucho más. Es... ¡ah! Exacto, és el vertigen, és en plan... ¡ah! És esto. Llavors, si us fiqueu un objectiu i no causa esto, es que el objetivo es pequeño. Sí. Vértigo, que en inglés la T es thrilling. Vértigo es, en plan, la sensación esta, Rosa, de que si lo consigo es brutal. Entonces, os digo una cosa, cuando a un cliente de coaching se pone un objetivo SMART, como lo he explicado ahora, ¿sabéis qué le pasa cuando hemos conseguido la frase? Se rasca la cabeza, se ríe, se pone, o sea, te produce algo en el cuerpo. O sea, tú no pones un objetivo SMART y te quedas igual. Porque te produce algo, porque te llega como muy, ¿no? Es en plan, ostras, si consigo esto es brutal. ¿Me he explicado? Brutal. Entonces, para mí es la gran diferencia de trabajar, todos los que estáis en empresa y tenéis jefes, ¿cuántos tenéis jefes aquí? Vale. Bueno, pues entonces todos los que tenéis jefes, a partir de ahora, si en vuestras empresas establecen objetivos anuales en la evaluación del desempeño, vais a vuestro jefe y le decís, mira, además es que habéis venido en un momento perfecto de esta conferencia, porque los objetivos se ponen ahora. Y entonces le dices, mira, jefe, ¿no? Fulanito, a partir de ahora, ¿qué te parece si vamos a poner los objetivos de forma SMART? Y le explicas, y mirar la cara del jefe. Claro. Entonces, esto que acabo de explicar, ¿veis que también lo podéis utilizar a nivel personal? ¿Sí? Tanto personal como profesional. ¿Tenéis alguna pregunta sobre los objetivos SMART? Yo sí. Venga, Rosa. Si una cosa te causa vértigo, no te da miedo. Claro, es que yo no sé cómo definirlo, pero es la sensación esa de pánico, miedo, pero es en positivo. ¿Te ha pasado alguna vez que vas a conseguir algo o que te propones un reto y es tan heavy o tan grande que te da, ¿no? Te da mucha adrenalina, pero que luego cuando lo consigues, ¿qué pasa? Que es brutal. Pues es esto. O sea, que hay una parte allí de adrenalina que está bien, y esto es lo del vértigo. Tiene que haber ese punto. ¿Sí? Veo caras serias. ¿Lo veis interesante esto? Sí, ¿no? Gracias, Mary. Entonces, ahora, claro, me decís, vale, Ana, esto está muy bien, pero dinos cómo lo hacemos, o sea, pasos, cómo consigo, o sea, una vez establecido este objetivo, ¿cómo hago para conseguirlo? Entonces, con Ainhoa en INTI hemos hecho lo que decimos los 4 pasos para conseguir tus objetivos. Son pasos muy concretos y es, vale, ¿cómo lo hago para salir de aquí con un objetivo establecido y que los pasos siguientes? Entonces, lo vamos a hacer entre todos, ¿vale? 4 pasos. ¿Cuál creéis que es el primero? El 1. Vale, muy bien, el 1. ¿Y el 1 de qué puede ir? O sea, a ver, paso 1, ¿cuál es? Primero de todo. Un momento. Esto que estoy explicando aquí tiene que ver con lo que hemos hecho antes. Entonces, pensar, primero de todo, si yo quiero escribir un objetivo, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero. Visualízalo, suéñalo, imagínatelo. Entonces decimos visualiza. Y aquí está permitido todo, sueña en grande. Si le puedes poner una imagen, si le puedes poner una música, o sea, sueña. Este es el momento de soñar, sueña. Segundo, ya hemos visualizado y dices, venga, va, ya es esto. ¿Ahora qué? Concretar. Vale, aquí decimos, concretar, y ahora os explico cómo. Una vez en un libro que se llama, no sé si lo habéis leído, el Nunca comas solo, ¿lo habéis leído? Muy chulo, para todos los que queréis ampliar red de contactos, se llama Nunca comas solo, es muy americano.
Entonces tenéis que sacar la parte americana, pero está muy bien porque te da un procedimiento para conocer a gente y para ampliar tu red de contactos. O sea, es muy interesante y para hacer un cambio, si quieres hacer un cambio profesional. Entonces, lo que dice este señor es que un objetivo, fijaros que me parece la definición más bonita de objetivo que he visto en mi vida. Como decías antes lo de romántico, ¿no? Me parece súper romántico. ¿Qué es un objetivo? ¿Vale? ¿Es que la palabra objetivo no suena ya a coñazo? Objetivo, empresarial, ¿no? Pues ahora mirar la definición. Un objetivo es un sueño más una fecha. Sueño más fecha. O sea que cuando tú has visualizado y has soñado y tienes ese sueño, lo único que te falta es poner una fecha. Y aquí ya tienes tu objetivo. Entiendo que este silencio es de reflexión. Sí. Vale. Sí, Rosa, dime. Pero cuando tú visualizas, o sea, tú tienes un sueño y le pones una fecha, pero luego tienes que andar los pasos para que cuando llegue esa fecha, ese sueño se haya cumplido. Bueno, Rosa, vamos por el punto 2. Quedan 2 más. ¿Sí? Sí, sí. Mira, o sea, yo explico los 4 y luego me dices, oye Ana, me falta uno. Muy importante, en esto que explico, que lo explico muchas veces, habrá gente que me dirá, oye Ana, a mí no estoy de acuerdo, a mí esto no me funciona. Nosotras lo explicamos porque lo hemos contrastado con clientes, en empresas y particulares y funciona. Y lo que decimos siempre, a quien no le funcione esto que estamos explicando, saca pasos, mete pasos o no lo cojas. ¿Me explico? O sea, que cero apego a lo que estoy explicando ahora. Lo explicamos porque nos ha funcionado, pero luego cada maestrillo tiene su librillo y has de ver si eso es aplicable a ti. ¿Sí? Vale. Con esto me quedo súper tranquila cuando lo digo, ¿eh? Pero entonces el típico, oye, a mí esto no me gusta nada. Bueno, pues ya pues no lo cojas. No pasa nada, ¿eh? Vale, tenemos el segundo. Fijaros que tú ya tienes el objetivo. Entonces, esta parte es muy importante porque aquí el objetivo, cuanto más concreto sea, mejor. Y si no es concreto, fijaros, puede ser un objetivo que no sea muy concreto, que sea súper inspirador la frase que has puesto, porque cuando digo concreto ha de ser una frase. Hay gente que se pone un objetivo que es un párrafo. Eso pierde impacto, pierde todo. Tú cuando digas tu objetivo a la gente, tiene que ser una frase que la gente haga, uff, aunque no entiendan nada de lo que estás diciendo. Yo, por ejemplo, a nivel particular, durante muchos años he tenido un objetivo que era Global Woman, no sé si era enero 2015, y a mí me mola mogollón, se cumple todo. Entonces alguien me puede decir, Ana, ¿qué significa Global Woman? Entonces lo explico, pero para mí esto es súper concreto y es inspirador, y con eso he ido durante varios años. Y todo lo que he hecho a nivel profesional y personal lo ligaba con este objetivo, gran objetivo. Luego, si es un objetivo muy grande, puedes poner submetas o puntos para saber que lo vas consiguiendo. ¿Hasta aquí? Vale. Tercero, ya lo tenemos concretado con una frase súper chula y además tenemos fecha. Cuando digo fecha, a los clientes de coaching les decimos, no vale decir 2016, no. Dime el mes y si me puedes decir el día, mejor. Que sea además un día, si tú me dices enero, dime un día de enero que sea significativo y la gente coge el calendario y búscalo, busca ese día que digas que es especial para ti y entonces cuando tenemos la frase lo que les pido es, vale, a partir de ahora que cada día te salga esta frase y que te recuerde esta frase cada día, hasta que llegue ese día. ¿Os imagináis que cada día te sale ese mensaje? Vale. Tercero, ¿cuál sería el tercer paso? ¿Quién serà el tercer? Què? Empezar. Aquí tenim el 3 i el 4 que els pots canviar d'ordre. Nosaltres aquí diem un abans de començar, és un altre, i el podeu canviar, però aquest nosaltres diem compartir. Per què? Compartir vol dir, quan tu tens, però fixeu-vos, aconsellem començar a compartir quan tu tens superclar el teu somni i la data. Perquè si tu comences a compartir quan encara el somni és una nubulosa, la gent perdrà interès i no t'ajudarà. Aquí compartim per dues raons. Una, per què? Per què creieu que és bo compartir un objectiu? Te reforça perquè tu, és el que algú deia abans, cuanto más lo verbalizas, más te lo crees. Esto yo lo digo terapéutico. O sigui, tú cuando más lo verbalizas, más le vas dando forma y más lo vas haciendo realidad. Y dos, por algo muy importante, bueno, diria tres. Dos, segon, compromís, perquè si tu comences a dir a molta gent, jo a la clienta de coaching o al cliente li digo, vale, y ahora
la próxima sesión, dilo antes de la próxima sesión, a 10 personas de tu entorno, explica este objetivo. Te compromete. ¿Estem d'acord o no? Te compromete total. Porque la gente te va a preguntar. Y 3, ¿por qué también es importante compartir objetivos? Más que te pueden ayudar, que está muy bien lo de la ayuda, es que es cuando tienes que pedir ayuda. Pide ayuda. De hecho, algunos de los que estamos aquí participamos en un máster de la UB, que es de Borja Vilaseca, se llama Máster de Crecimiento Personal y Liderazgo, no sé si lo conocéis, y en la parte de objetivos, cuando los alumnos al final de todo tienen que marcar un objetivo, lo que hace el alumno es se levanta delante de toda su clase, que son 30 personas, explican el objetivo con la fecha y lo que hacen al final es piden ayuda a los alumnos, a sus compañeros. Y entonces dicen de repente, como se conocen de todo el año, empiezan, tú Enrique, creo que me puedes ayudar en esto, tú Carlos, me puedes ayudar en no sé qué, tú Beatriz, te pido ayuda en no sé qué, y es el momento de pedir ayuda. Pero fíjate que si quieres pedir ayuda, has de ser súper concreto. ¿En qué me puedes ayudar? Rosa, quiero que me ayudes en mi objetivo, en esto y en esto. Tengo que ser súper clara y concreta. Y que sepáis que cuando pides ayuda y compartes sueños, la gente quiere formar parte de tu sueño y te quiere ayudar. Porque por definición la gente es buena por naturaleza. Y luego os lo enseñaré más adelante. Compartir. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Sí. Claro. Jo crec que en general, podeu aixecar la mà a qui li costa demanar ajuda? ¿Te sientes mejor? No, pero quiero decir que cuesta mucho. Entonces, cuando pides ayuda, para mí es un acto de humildad, porque es reconocer que tú sola no lo puedes hacer y que necesitas la ayuda de la gente. Y te costará menos, será más fácil si cuando pides ayuda, la ayuda es concreta. ¿Me explico? Tú, que eres tan buena en comunicación, quiero que me ayudes a prepararme esta conferencia que tengo. Y además, concretamente, quiero que me ayudes en la comunicación no verbal y en el tono de voz. Perfecto. Cuanto más concreta eres pidiendo ayuda, mejor. Más fácil es para la gente ayudarte. Y es un trabajo interno de que cuando tú pides ayuda, para mí es de humildad, aceptas que necesitas a los demás. Y a la gente le gusta ayudar. Lo que pasa es que es muy diferente pedir ayuda, decir, oye, ¿me puedes ayudar a una conferencia, no sé qué? Decirle, fulanita, mira, tengo este sueño y entonces creo que me puedes ayudar aquí, ¿me ayudas? Es muy diferente, esto también os lo enseñaré luego. O sea, haz partícipe a la persona de tu sueño grande, de tu objetivo, y luego le pides ayuda concreta. ¿Sí? Es un reto, lo de pedir ayuda. Lo que pasa que yo creo que es como todo en la vida, que cuanto más pides ayuda, yo creo que entonces es como que le coges el gusto y dices, ostras, funciona, la gente me ayuda y empiezas el bucle al revés. ¿Me explico? A pedir ayuda y ves que esto funciona y que la gente se siente bien. ¿Sí? Vale, y el cuarto punto, bueno, aquí ya toca hacer algo, ¿no? O sea, ¿cuál es el cuarto? Claro, actúa, plan de acción. Per això decía que jo el que dic és que aquests, el 3 i el 4 pots començar a actuar i pots anar demanant, compartint amb la gent l'objectiu, o sigui que són dos que poden anar a la part. Llavors, aquí a l'actuar, superimportant, pla d'acció. Plan d'acció. Concretament, què és el que faré? És actua. Plan d'acció. Entonces, ¿qué significa? ¿Vale? La meva experiència és que això que us he explicat aquí, no us podeu imaginar, jo treballo molt amb gent adulta i con jóvenes també, però molt amb gent adulta. Adulta significa los que estamos en la sala. I a la gent li cuesta mucho esta frase. Costa molt. O sigui, no sé què ens passa, que conforme nos vamos haciendo adultos nos cuesta concretar, síntesis, i moltes vegades per això no aconseguim objectius, perquè nos falta concretar. Per tant, aquest exercici aquí és superimportant. I una vegada tenim això, vale, y ahora concretament, ¿cuáles son los pasos que voy a hacer para conseguirlo? ¿Lo has dicho tú? Por miedo.
Yo creo que esto que acabas de decir seguramente para mucha gente es aplicable y para otra gente es que a lo mejor no saben concretar, les falta el ejercicio de concretar, pero para gente esto puede ser, o sea, no podemos generalizar. Puede ser miedo, puede ser. Entonces, plan de acción concreta al máximo. Entonces, ponte hitos en el camino. ¿Cómo sabrás que lo estás cumpliendo? Por ejemplo, en INTI, con Ainhoa nos pusimos un objetivo que era crecer a nivel nacional e internacional y creo que pusimos julio 2015 de este año. Entonces dijimos, vale, ¿qué hitos van a pasar en el camino durante todo el año para que sepamos que realmente lo hemos conseguido? Uno, por ejemplo, era conseguir 3 clientes nuevos. Durante el año, conseguir 3 grandes cuentas. Otro era, por ejemplo, en Facebook, conseguir 1000 seguidores. Bueno, pues os vais a reír, ¿vale? En julio 2015, antes de irnos de vacaciones, teníamos que llegar a los 1000 seguidores. Las 2 semanas antes, no sé qué pasa con las fechas, que las fechas te ponen una presión y una adrenalina. Bueno, pues como yo, una cosa que nunca he hecho, que es invitar a gente a la página a seguirnos, y conseguimos los 1000. Porque tienes esa fecha y me daba mucha rabia irme de vacaciones sin conseguir los 1000. Pues nos hemos ido con los 1020, pues me voy súper satisfecha. Hemos conseguido los 3 clientes. Entonces te tienes que poner cosas súper concretas para saber que realmente eso lo estás consiguiendo. Es como submetas, ¿sí? Y cuanto más concretas sean las submetas, mejor. Què passa si no les aconsegueixes? Clar, has de veure si és realista o no i també donar-te en compte el camí. Jo, per exemple, si tinc un client que han marcat aquest objectiu i han marcat una data i de sobte me diu el client, mira, Anna, me dono compte que la data que havíem ficat no és realista, necessito aplaçar-ho, no passa res. Mentre estigui justificat i aquella persona veus que està seguint un camí. O també pot ser que tu al llarg del camí te donis compte que aquest no era un objectiu que volies. No passa res. Canvies l'objectiu, canvies el somni. Jo crec que l'important és estar sempre connectat amb les teves il·lusions i els teus somnis i anar treballant sobre allò. I el camí ja te dirà, sabeu què passa? Que si no, te queda el sueño allí y nunca sabes si eso será verdad o no. Llavors, moltes vegades lo que nos pasa es una sociedad de la ¿qué es? Parálisis por el análisis, o sea, que nos quedamos en plan así. Llavors, empieza a actuar, ve a la acción, que es lo que muchas veces nos cuesta más a la mayoría, actúa y conforme comiences a caminar, se te abren puertas, se te abren caminos, la vida te da. Però quan fiques l'energia, per això parlem de proactivitat, perquè és quanto de proactivitat. O sea, quien tenga un sueño aquí, lleve tiempo sin conseguirlo, mi pregunta es, la gran pregunta, ¿cuánto de proactivo estás siendo para conseguir este sueño en tu vida? ¿Cuánto de proactivo? ¿Cuánta energía estás poniendo? Porque al final es un tema de energía, Tú al día tienes una energía, un saco, ¿dónde pones la energía? ¿Cuánta energía estás poniendo en conseguir eso? Si pones poca, pues claro. Si pones mucha y no te sale, plantéatelo també. Potser és que la vida te está diciendo que eso no es para ti. ¿Sí? Nosotras escribimos una novela en el 2013 y me recuerdo que amb l'Ainhoa, claro, las dos somos coaches y formadoras y necesitàvem una tercera persona que ens ajudés a escriure o a unificar l'escriptura de l'Ainhoa i la meva. I vam trobar una persona i aquella persona, al cap de 2 o 3 mesos, es va donar de baixa del llibre. Vam trobar una segona persona i aquella persona també ens va caure i al final l'Ainhoa i jo dèiem, es que a lo mejor no tiene que ser, però al final encontramos la tercera i salió el libro. O sigui que hi ha vegades que has d'estar atent també a lo que la vida te porta. I després una altra cosa que estic experimentant, a veure si algú ho ha experimentat, és que quan tu te fiques en l'objectiu, ho comences a verbalitzar i comences a contactar amb gent sobre aquell tema i comences a parlar, es como que el camino se va haciendo solo, no sé si me explico, es como que van apareciendo oportunidades de cosas que, ostras, era impensable. Pero es como que la vida, no sé, ¿has sentido lo de la ley de la atracción? A mí, por ejemplo, creo firmemente, lo atraes eso en tu vida. ¿Os puedo hacer una que es confidencia o algo así? Vale, en INTI trabajamos en 3 grandes ejes, que és empreses, grans empreses, treballem també amb universitats i hem treballat molt durant 4 anys amb joves amb risc d'exclusió social. I a més ens fascina el sector social. Jo, per exemple, ara tinc una inquietud que és entrar en temes molt més, per exemple, de gent que està patint, d'acompanyament de dol. Bé, doncs què estic fent? El primer de tot és començar a parlar amb gent que està ficat en aquests temes i començar a verbalitzar. Llavors, què passa? Que quan tu expliques, la gent te diu, ah, doncs jo conozco no sé quién, jo tal, i la gent te va donant contactes, però necessites verbalitzar-ho. I és increïble el que va rebent.
M'explico? I anant parlant amb gent sobre aquest tema, cada vegada vas estirant més y el camino se va haciendo. ¿Te sentit lo que estic dient? Sí. Porque me voy fuera del guión y si que alguien me diga, Ana, esto... Sí. Que ara estàs parlant de coses així com molt concretes i a mi una de les coses que m'està passant per definir aquest objectiu és que és tot un exercici, és que té la seva estructura, és que justament a l'hora de compartir inquietuds amb altres és que t'ajuda a concretar més aquest objectiu que a vegades és una mica eteri o massa abstracte. Clar. M'estàs dient que ja demanes ajuda amb aquesta segona fase a compartir-ho amb gent perquè t'ajudin a concretar-ho, no? Aquest punt. Genial. No? Genial. O sigui, jo crec que el compartir ja pots començar a compartir aquí, però que després, quan tinguis l'objectiu concret, comença a l'explicar a la gent. Mullat. Quan tu comentaves que compartir unes idees, diguem-ne, en un moment que no estan concretades de forma vinculades, és, diguem-ne, donar una cosa una mica etèria als altres, llavors és difícil d'ajudar. Vale, ja t'entenc. Llavors, clar, però a mi ja m'està ajudant en el sentit de que Clar. el feedback o les respostes poden ajudar a definir. Val, entenc el que m'estàs dient i jo el que em referia era que quan tu vols demanar ajuda, si tu demanes ajuda amb un objectiu superetèreo, és molt difícil que la gent t'ajudi. I això gent que ha estat al màster ho ha vist. Quan algú surt i diu algo que és un objectiu que és com etéreo, jo te quiero ayudar però no sé com, dis-me com. Llavors, el que vull dir és que comparteixis quan ho tinguis molt concret per el tema de demanar ajuda. Sí? I que estic d'acord amb tu en que pots crear un equip de gent que t'ajudi a concretar. Poden ser amigues, pot ser una família, pot ser un exjefe, un jefe, gent de confiança teva. T'he respost a la pregunta? Vale, gràcies. És que a vegades parlo i dic, li estic contestant, sí. Alguna pregunta? Val, llavors, a mi el que m'encantaria, com anem bé de temps, és que cadascú ara escrigui, tenint en compte els somnis que heu dit abans, algo que realment, però fixeu-vos, ha de ser algo que realment diguis, vinga, va, a mi aquesta sessió us agafa en un bon moment perquè és començament de curso. Jo ja m'he marcat a nivell personal dos objectius superxulos, un a nivell personal i un a nivell professional, que me mola mogollón. El de professional el vaig fer ahir a la nit i me mola mogollón i és en plan, quina il·lusió ara crear-me un plan d'acció per fer-ho. Llavors us convido a que us dono ara uns minuts perquè cadascú de vosaltres a nivell individual comenceu a pensar i escriviu amb una frase, perquè és com un gimnàs i que simplement ho proveu, a veure què passa, i proveu de ficar una data. Quan més concreta sigui la data, millor. No fiqueu una frase per dir com salgo de esta, escribo algo i tal. Si no sale, no sale. Però doneu-li una mica... Ostres, si me tinc que marcar un objectiu per ara el curs escolar 2015-2016, personal o professional, què quiero hacer con mi vida? Quin somni tinc? I proveu de ficar-ho en una frase. Hombre, yo creo que es interesante salir de aquí y decir 2015-2016, ¿no? Este año. Pero puede ser, Rosa, algo que quieras conseguir para el 2016, ¿eh? Lo que pasa es que lo empiezas a trabajar ya ahora. ¿Sí? Pensar también cuántos momentos vais a tener a la semana para dedicarlo a esto. Sí, Montse. ¿Se puede copiar? Si te mola más el del lado, sí. Sí. Clar, mesurable, gràcies perquè no ho he explicat, mesurable és que sigui medible, vol dir com ho mesuraràs. Per exemple, amb l'objectiu nostre d'INTI, medible és que hi hagin indicadors. Per exemple, 1.000 seguidores en Facebook és medible. 3 cuentas nuevas és medible. Sí? Hitos concrets, per exemple, si jo dic algo molt banal ara, molt banal, però tu imagina't que jo vull, jo què sé, no sé, aprimar.
I seria, per exemple, pues, arribar a los 40 y tantos quilos. Saps què vull dir? O sigui, algo que serà molt fàcil de medir. Com mediràs? Montse, el tema és com medeixes que t'estàs aproximant a l'objectiu. I seran hitos en el camino. Sí? No cal que siguin tots al final, és millor que siguin durant el viatge. Sí? Per exemple, amb el del Global Woman que jo tenia fa anys, el primer que vaig fer és fer el curs del Vaughan aquest, el Von, aquest que surt a la tele, vaig fer un curs amb ell perquè em donés pas al següent, que era un programa de lideratge a nivell internacional. I això em permetia després fer cursos en anglès. Tot tenia uns hitos, llavors hi ha una motivació darrere, perquè jo sabia que estava al Vaughan, allí, no sé, a Toledo, amb gent de tot el món parlant en anglès, però la meva motivació era més gran. Sabia que jo m'anava a portar al meu objectiu, que era Global Woman, i des d'aquí puc estudiar anglès. M'explico? I llavors, per això és tan important lligar-ho amb algo que sigui supergran per tu i que tu recordis cada dia que estàs treballant per allò. Sí? No m'he xutat res, Ni café, nada. Ni vino, ni una copa de vino, nada. Esto se graba, espero que no. Bueno. És el que és. No? Ho teniu? Podeu aixecar el braç qui ho ha aconseguit escriure? Encara que sigui un esborrany. A veure, un moment. Però què és? Que necessiteu més temps? Va, us dono una miqueta més de temps. Una cosa, feu un experiment, encara que no surti res, diu, vinga, va, això que és una... O sigui, escriviu i proveu, és com una sensació. A veure què surt. Pot ser també a nivell empresarial. Un objectiu que tinc ara a nivell de treball a la meva feina, també el podeu pensar. Ho teniu tots? Ho fem al revés, que aixequi el braç qui no el té. Vale. Si te deixo un minut, pots escriure... No? Vale. I encara que sigui... Perdona, queda't aquí, encara que sigui amb això, amb la idea aquesta. Si no pots concretar-ho, queda't aquí. Sí? Vale, doncs mireu, el que anem a fer ara és, fixeu-vos, això li dic una fila, tot això no és una fila, sinó aquesta part d'aquí és una fila. Per files nos juntem, i a més ho podeu fer informal de peu, i feu una ronda d'objectius. Llavors, un diu l'objectiu i els altres podeu fer alguna pregunta. El que passa que cada vegada, per fer una mica el tema del temps, cada vegada que jo faci un clinc, passeu amb una altra persona, perquè pot ser que cada un tingui un objectiu tan increïble que us quedeu tota l'estona amb aquella persona. Passa. Y además, para no hablar yo, voy a preguntarle a ese y consumo el tiempo. Llavors, el que fem és, si a mi me toca amb aquest grup, tu comences, Enric, i te comencem a fer preguntes. Quan sentim el clic, ostres, Enric, que guai el teu objectiu, passamos a Marta. Vale? Sí? Un moment, a mi m'agradaria, rollo, ostres, que xulo, vale. O sea, venga, ilusión. Una cosa, os digo una cosa importante, para todos los que tengáis hijos, fijaros en los niños, la ilusión, la espontaneidad, la inocencia, el dinamismo, la frescura, la vamos perdiendo y esto significa que nos estamos muriendo. Por tanto, no tiene nada que ver con la edad. Hay gente, voy a nadar y hay una mujer de 92 años, Mercè, que cada día va al Puchet a nadar y es una señora que está súper vital, que levanta la pierna hasta aquí en la piscina, brutal. Os ho dic, dinamismo, o sea, para mantenernos jóvenes. Y esto es un tema de espíritu. ¿Sí? Venga, vamos allá, bien, lo he conseguido. Venga, por cada fila, y tenéis el don, empezamos con el primero. Sense entrar en continguts de lo que heu compartit al grup, algú vol dir l'experiència de compartir l'objectiu i d'escoltar objectius? De què pot servir o què és el que heu experimentat? ¿O alguna reflexión? Rosa. Sí, que de la experiencia que acabáis de tener ahora del grupo, si alguien quiere decir algo, o sea, pues, ¿para qué creo que puede ser útil? ¿Para qué me ha servido? ¿Para qué me puede servir? Y todos a la vez, así. Inma. Perdonad, ¿qué la oís? ¿La oís? ¿Así? Vale. Ay, mira, qué bien el micro. Bueno, esto es breve tampoco. Bueno, lo que he sentido en estos momentos ha sido que no hay mucha diferencia en los sueños que tienen los demás con los míos, ¿no? Porque a veces yo pienso que lo mío es como, no sé,
es como muy difícil, muy complicado, y muy, no sé, y hablando con otras personas te das cuenta que no lo es, ¿no? Que es como empatía, ¿no? Como que piensas que es posible, no sé, como una unión, no sé cómo explicarlo. Como una conexión. Sí, exacto, sí, una conexión. ¿Algún comentario más? Sí, Montse. ¿Quieres el micro? Casi te escuchan. A mí me ha servido a nivel de que se vayan abriendo un poco los caminos. El hecho de poder hablarlo, veo que se van moviendo más cosas y que se van abriendo el camino y es muy positivo. Y fijaros una cosa, que aquí habéis tenido muy poco tiempo, pero si tú realmente dedicas tiempo a explicar tu objetivo y que el sueño y que la gente te pregunte, es como que vas construyendo sobre ese sueño y la gente te aporta cosas. ¿Alguna aportación más? ¿Queréis decir algo más? Vale, Rosa. Muy bien, Rosa, qué guay. Es posible, claro que es posible. Da mucho miedo, hay muchas emociones. Mirad, os comento una cosa porque me emocionó mucho. Hace unos meses me contactó una clienta de coaching, bueno, una posible clienta, que lo que quería en el coaching era tomar una decisión de hacer el salto. Esta es otra, una decisión de tomar el salto. Y entonces, ayer me escribe un mensaje y me dice que ha tomado la decisión y ha hablado con el jefe y que todas las emociones que sentía en ese momento, incluso el día antes, cómo estaba, qué sentía, y era todo, pánico, miedo, ilusión, un montón de emociones, y ayer dio el paso. Tú imagínate el orgullo de decir esa persona que te llama hace unos meses y cuando lo da. O sea, esto es como te empodera, ¿no? Porque cuando tomas decisiones en tu vida y lo llevas a cabo, porque una cosa es tomar una decisión y otra cosa es actuar. Cuando actúas, esto es que te hace más grande. Entonces, os voy a poner un vídeo ahora, si me permitís, son 5 minutos, y os explico. Esto tiene que ver, es un resumen de todo lo que hemos hablado aquí, y fijaros, iros a hace un año, en septiembre del 2014, Ainhoa y yo nos fijamos un reto profesional que fue vender 40 libros de nuestra novela en la Barceloneta a la gente de la calle. Era un sábado, 13 de septiembre. ¿Vale? Imaginaros, irte a la Barceloneta con el tiempo que está haciendo, que hacía muy buen tiempo, gente en bikini, extranjeros, guiris, y nos dimos un día para vender 40 libros, y eran 40. Objetivo súper concreto, medible, lo cumplía todo. Lo cumplía todo porque cuando fuimos esa mañana a la Barceloneta queríamos salir corriendo. Por tanto, había también la parte de vértigo total. Hacíamos programas en radio los días anteriores y lo explicábamos a todo el mundo. En el máster lo explicábamos, lo compartíamos con todo el mundo. ¿Y eso qué hace? Tienes que ir. Entonces vais a ver ahora lo que pasó ese día. ¿Lo queréis ver? Sí. Vale. Bueno, claro. No, pero ¿veis cómo es forzado? Tiene que salir natural, tiene que ser en plan... Bueno, primero lo haces forzado, pero luego un día te saldrá natural. Sí. En una farmacia cerca de mi barrio han puesto una cosa súper chula que es... algo así como... si alguien no sonríe, regálale tu sonrisa, súper bonito. Y luego hay otro, un amigo mío que tiene en el WhatsApp la foto que pone que si no sabes sonreír, sonríe primero y luego busca el motivo. Es bonita, ¿no? También está. Pues igual, créete, o sea, haz rollo dinamismo y tal y luego ya te vendrá el porqué, ¿no? Buscarás la motivación. Bueno, vamos a ver si esto conseguimos. ¿Estáis preparados? La música es muy bonita, ¿eh? Bueno. Somos Ainhoa y Ana, cofundadoras de Inti Training and Coaching, formadoras y coaches y coautoras de nuestra primera novela que salió en marzo del 2013, Mi vida lejos de mí. Y hoy es un gran día, tenemos un sueño con Ainhoa que es vender 40 libros de nuestra novela aquí en la Barceloneta. Vamos a poner proactividad, actitud positiva. Vamos a salir de nuestra zona de confort y queremos ser coherentes. Pedimos a nuestros clientes que lo hagan, hoy lo haremos nosotras. ¿Lo conseguiremos, Ainhoa? Vamos a ponerlo todo. Energía, ganas, ilusión, fuerza. Estamos preparadas y empezamos ya con el reto. Por el primer sí. Venga, Ainhoa. Hola, chicas. Do you speak Spanish? No, just English. ¿Tenéis un momentito? Hola. Buenos días. Buenos días.
¿Tienes un minuto? Un minut. Sí. Nosaltres somos Ainhoa i Anna, que fa 2 anys vam escriure un llibre, una novel·la que es diu Mi vida lejos de mí. Es la historia de superación de una mujer que cumple 40 en la novela. Y que se encuentra en un momento donde todas sus parcelas están tambaleándose. Y pide ayuda y se reinventa. Y el objetivo era para explicar a la gente de la calle qué es el coaching y cómo el coaching te puede ayudar. Nos dedicamos a hablar a la gente de proactividad, De perseguir tus sueños, de ser tú mismo, de salir de la zona de confort. Entonces hemos dicho, en vez de tanto hablar, ¿no? Vamos a predicar con el ejemplo. Entonces hoy nos hemos marcado el mega reto, Raquel, De vender hoy en la Barceloneta esta mañana 40 libros. con gente que no conocemos de nadie y decirles, hola, tenemos un sueño. Y tú puedes ayudarnos a conseguir ese sueño. Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Ay, muchísimas gracias, ¿eh? Vamos a por la segunda venta. Un rechazo, interesante también cómo lo gestionas. Entonces, entender que hay gente que no te quiera dedicar su tiempo y gestionar eso. Pero lo importante del día de hoy es el sueño, ¿no? Lo que estamos haciendo. De acercarnos a vosotros. ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Segunda venta! Ha vuelto para comprarnos la sexta novela. Entonces, imaginaros formar parte de este sueño y ser los séptimos. Y ahora hemos vendido más libros. 14, 15 y 16. Equipo de rugby. Una hora después ha ido hasta Gracia, ha dejado a su perrito, ha sacado dinero y ha vuelto a por el libro número 25. Esto es un hito, ¿eh? En el día de hoy. 30. Nuestro objetivo es llegar a los 40, o sea que ahora ya vemos que llegamos segurísimo al objetivo. El principio es muy duro, pero hay historias increíbles, la gente te quiere ayudar y con las pilas a tope para lo que venga. A los 10 ya. 34, 35 y 36. ¡El 40! ¡Está aquí! Bueno, emocionadas aquí de haber conseguido el reto, 40 libros en una mañana y súper agradecidas a todo el mundo por haber hecho que esto sea posible. Por ayudarnos y que han habido interacciones con gente de la calle que es increíble, la gente, la energía, lo que te quiere ayudar. Bueno, que al final es esto, ¿no? Que cuando compartes el sueño con la gente quiere formar parte de ese sueño y que lo haga realidad. Así que a por los vuestros. ¡Reto conseguido! Es increíble, ¿no? Que lo veo al cabo de un año y todavía me emociona. Cuando estamos ahí en Nueva York nos miramos en plan, qué chulo, ¿eh? Porque se transmite lo que vivimos allí ese día. ¿Qué precio tenía? Pues no me acuerdo, pero tenía un precio. Pero mira, ¿sabes qué pasa? Somos Ainhoa y Ana, cofundadoras de Inti Training and Coaching, formadoras y coaches y coautoras de nuestra primera novela que salió en marzo del 2013, Mi vida. Ahora, controlado. Que yo siempre digo que es un buen experimento probarlo, ¿eh? Con cualquier cosa y da igual el precio, pero pruébalo, porque experimentas muchas cosas y te enfrentas a muchas cosas también. Bueno, hasta aquí la sesión, que me he comprometido a las 8:30 a acabar, creo que he cumplido. Si tenéis alguna pregunta, cualquier cosa. Sí.
Sí, porque tenía, lo que sí que nos decía el cámara es que tenían que ser colores, o sea, un tipo de color que no podía ser ni estampados, ni, o sea, que sí que lo hablamos con el cámara. Sí, sí. Tenía que ser liso, bueno, no me acuerdo. Y no sé si eran colores oscuros, pero sé que había como una pauta. ¿Alguna pregunta más aparte del color de la... Es muy de mujer esta pregunta, me ha gustado, me ha gustado. No sé, yo pienso que a lo mejor ha sido magnífico, pero no sé, a veces hay unos colores que te alejan. El negro, por ejemplo, en un día de verano en la playa de la Barceloneta aleja la... Sí, lo que pasa es que se lo puso una rubia, si me lo llego a poner yo seguramente hubiese alejado, pero como lo tenía la rubia, Ainhoa, yo creo que le quedaba bien el negro. Pero tiene razón, ¿eh? Y a nivel todo de impacto, yo por ejemplo he aprendido por feedback que me han dado los alumnos del máster que cuando voy oscura tengo un impacto mucho más duro al ser morena, por eso por ejemplo yo he traído el verde. Estoy aprendiendo, sí, estoy aprendiendo. Bueno, yo lo que sí que os agradecería para cerrar es que cada uno, o los que queráis en una palabra, me digáis qué os ha parecido de la sesión o lo que queráis en una palabra. Es como si quieres resumir lo que te llevas de aquí o lo que has vivido aquí, ¿qué sería? Estimulante. Estimulante. Yo mira, la energía sí. Ah, sí, muy bien, hemos subido. Soñar. Permitirme soñar. Ilusionante. Probar. Motivación. Claridad. Reflexión. Y por aquí que no nadie dice nada, ¿os lleváis algo? Romántico. Bueno, yo lo que me llevo es agradecimiento y muchas gracias, ¿eh?